Bienvenidos a todos los que estén escuchando este tercer episodio de Butacas Vacías. Estoy acá con Simón Guzmán, mi amigo como siempre. Hola gente, Eh, ¿cómo están? bueno, hoy tenemos un episodio especial, no analizamos ninguna peli y esto no va a ser más que una breve introducción. eh, Porque vamos a estar hablando con dos realizadores, dos coordinadores y también dos compañeros y amigos de la facultad de lo que fue el festival Yatay, el único festival de cine vertical latinoamericano, si no tengo mal entendido. Así es, Felipe. Eh, Este es un capítulo especial en donde estuvimos cubriendo el Festival Datay a modo de prensa, lo cual es un honor grandísimo que en los festivales nos empiecen a considerar a los críticos como prensa. Y la verdad que es un paso muy grande para nosotros y también para el cine cordobés. El Festival de Altay es oriundo de Córdoba. Es su segunda edición. Su primera edición fue presencial el año pasado y este año se ha realizado de sí, modo virtual. sí. Muy lindo festival y nada, realmente la, la, la charla que se tiene con nuestros dos amigos y compañeros muy linda y hablamos también un poco de los cortos que fueron presentados. Así que nada, el segundo bloque es donde realmente está toda la información y me parece lo más interesante porque es una charla muy interesante. No sé si querés añadir algo más. Sí, no, que esta es una pequeña introducción y que ahora en el segundo bloque vamos a estar hablando de el cine vertical, la imagen vertical, Mm. la El cine en sí, el cine en sí, o sea, como que nos prendemos en una charla sobre cine y sobre imagen y sobre la ontología sí. de la imagen, que es muy interesante, así que recomiendo a todo el Mm. mundo que nos esté escuchando que se quede pegado al Hasta el final auricular, al sí, que se menos. quede pegado hasta el final y que disfrute mucho este episodio. Sí, realmente. ¿Arrancamos? Em, sí, así que ahora, después del corte, nada. Pero ahora nos encontramos en el segundo bloque. Dunque cosa farai? Amala, come amavi la cabina del paradiso, quando eri piccirito. Bueno, en el segundo bloque de este episodio estamos con dos organizadores del Festival Yatay, Imanol Salinero Espitale, o Zurdo, y Maximiliano García, o Maxo, mejor dicho. Así que, ¿cómo están muchachos? Buenas noches. Olis, Así es. ¿cómo están? Bienvenidos muchachos, un gusto tenerlos acá. Gracias. Para mí es un gusto también estar acá. Muy bueno. El gusto también es nuestro. Prim- Es los raro. primeros invitados formales al podcast, así Sí. que Vale, estamos muy emocionados. Buenísimo, Sí. gracias. Además está bueno porque son compañeros de la Facu también, no somos. Acá todavía no hay ningún académico justamente. Así Claro, que es una cuestión horizontal. sí, somos todos pares, somos todos estudiantes y compañeros. Me gusta. Eh, Ningún problema. bueno, nada, como ya dijimos, ustedes son organizadores del Yatay, del festival de cine vertical que ocurrió el domingo 25. Y para empezar, más o menos ya de una, quieren contar de dónde sale la idea esta del Festival Yatay y del cine y de por qué quieren hacer un festival de cine vertical. Bueno, Yatay Festival Vertical surge en el año 2019. Éramos un grupo de personas que venía trabajando más que nada con el mercado del community manager, por decirlo de alguna manera. Y estábamos como en contacto de publicidad de Instagram, publicidad de Facebook y ese tipo de cosas. Y en una especie de vuelta de tuerca de querer hacer algo, por decirlo de alguna manera, bueno, se nos ocurrió hacer
un festival vertical para agregarle narrativa a todo esto que veníamos experimentando y aparte como incursionar en lo que es la verticalidad de las imágenes. De momento. Bien. Matzo. Sí, como que en un principio iba a ser. O sea, porque yo medio que me metí en Data, digamos. O sea, mientras los chicos estaban en esa, como iniciando el proyecto, les pedí si podía participar, qué sé yo. Y según tenía entendido, la propuesta inicial con la que arrancó el festi, que todavía no era un festi, digamos, en ese momento, o sea, en el momento de gestación, era la creación de una plataforma, digamos, que funcione como difusión del contenido en vertical. Onda, vos tenés un video que lo grabaste con el celu, bueno, lo podés subir a la plataforma y se va a encontrar con el resto de, no sé, audiovisuales. Claro. Que nada. Y bueno. ustedes, sí. No, digo, como que eventualmente creo como que sigue en pie eso, para de paso en esa plataforma subir los cortometrajes que han participado en las ediciones. Claro. Yo les quería preguntar si ustedes estaban trabajando antes con el vertical, antes de tener esta idea del festival. Hablando por mí, era más que nada eso. Estábamos muy con uno de los otros creadores del festi, que Laureano Serrota, Lau. Veníamos trabajando mucho con esto de la publicidad en Instagram. Y trabajábamos con distintas marcas, o sea, desde un chabón que vendía premoldeados de cerámica hasta tiendas de ropa, y es como que en todas encontramos la misma beta, que era video vertical en Instagram. Claro. Entonces, era como muy choto verlo desde el lado de la publicidad, de cierta manera, y teníamos muchas ganas de empezar a grabar cosas propias, y siempre pensando en esto que acabo de hablar también un poco por mi experiencia con Matzo, y es que todos nosotros hemos intentado de alguna manera en nuestras redes, supongo, o algo por el estilo, mostrar imágenes en vertical, que se ha interiorizado tanto en nuestra forma de percibir el mundo a través de una red social, que es muy extraño, Sí. es muy loco, que al final es parte de nuestra cotidianeidad. Sí. Sí, de que tenés un celu, más o menos. O sea, Claro. de que Claro. estás con el celu y sacas fotos. O sea, por mi parte, eso ocurrió mucho. O sea, me di cuenta de que me encontraba, bueno, sacando muchas fotos con el celu y grabando un par de videos de, bueno, eso, de la cotidianeidad. Pero lo que más me llamó la atención fue que de repente, cuando sacaba fotos con la cámara analógica, el porcentaje de las fotos que estaban sacadas en vertical se iba aumentando cada vez que terminaba un rollo. O sea, Claro. en los siguientes rollos cada vez iba más fotos verticales, y era porque te estaba muy acostumbrado, como el ojo ya lo tenía como acostumbrado a encuadrar de esa forma, digamos, como que se empezó a deformar el formato, Sí, podría sí, sí. decir. Yo, Entonces, Una transformación del formato clásico, que es el horizontal, digamos. claro, Sí, yo creo que como sociedad, por toda esta cuestión de la mega digitalización que estamos viviendo, es mucho más común el formato digital para todas estas cuestiones que son publicidad, Instagram, redes. Ustedes están diciendo que más o menos nacen de ahí, pero que quieren explotar el potencial del vertical y ver qué propuestas artísticas se pueden hacer con él. De ahí nace la iniciativa. Sí, totalmente. Más que nada, acoplando también lo que dice Max de porcentualmente cómo su visión de la fotografía fue mirando también a lo vertical. Es como que si uno hace retrospectiva de lo que significa el cine y la foto, en la foto estamos muy acostumbrados a la verticalidad. sí. La mayoría de los retratos los podemos ver en vertical. Entonces, eso también tiene un significado en el encuadre y en la puesta en cámara, que es muy importante, y básicamente se puede explotar tanto en video como lo vinimos haciendo en foto. Claro. Yo quiero ahí, Sí, total. o sea, ahí lo que vos decís ahora y lo que decía Maxo antes de
esto de que de la imagen vertical, en el sentido de que porcentualmente subían y esta concepción del mundo, que es algo que, bueno, lo hablábamos el otro día con vos, Sur, de esto de que realmente nosotros percibimos todo en horizontal, o fue, como decías, un accidente que haya sido vertical el nacimiento de las imágenes en movimientos, ¿no? O sea, ¿es algo intencional o fue algo que se dio? ¿No? O sea, nosotros percibimos las imágenes cinematográficas de manera horizontal, eh, porque fue así querido o porque fue sin querer. Y medio que a mí me gusta esto de en lo vertical con las historias, que me parece que muchas de las nociones de lo que es cinematográfico no se tienen en cuenta, pero para bien. Que quizás uno medio, después quizás digo algo que me contraigo, que es, a mí me parece que yo mientras veía el Yatay es, bueno, este corto, por ejemplo, no se me ocurre ahora, pero quizás el de Nunca habrá silencio, de también un compañero nuestro, Manu Lenin. A mí me pasó que yo lo veía, este corto funcionaría en horizontal y pensaba, sí, bueno, entonces como que lo consideraba también un buen corto, ¿no? O sea que como que asimilaba la potencialidad de si un corto podía ser vertical, si se podía trasladar al horizontal y viceversa. Em, Claro, independiente del Claro. formato. ¿Sí? claro, sí, sí, sí. A mí me pasa algo particular con ese pensamiento que es algo que me lo pregunto constantemente y es que está bien, nosotros podemos pensar en que sí, esto lo podría hacer en vertical y también funcionaría en horizontal, pero ¿por qué tenemos que pensar que funcionaría de una forma, funcionaría de la otra, si en realidad funciona de las dos formas? Claro, En ese corto particularmente, una de las cosas que lo caracteriza, bajo mi visión de lo que fue ese corto, es que tiene un plano medio, tradicionalmente como lo conocemos, de una chica que está completamente centrada y que está mirando cámara. sí, Ese, esa, esa escena en particular, ese plano en particular, funciona muy bien en vertical, porque vos tenés la persona alargada en un plano medio, completamente centrada, y un fuera de campo, y un fuera de foco, perdón, que la constituye en el centro de la escena y no percibís absolutamente nada más. Que claro. si bien vos lo haces en horizontal, tenés mucho más aire a los costados, Sí, tenés dos tenés dos opciones. tercios, digamos. O la tenés en uno de los tercios, que es en el tercio del medio, y mucha información a los costados, por más de que esté difuminada, Sí, como también podría no estar difuminada y tener información que, que enriquezca la escena, por decirlo de alguna manera. claro. Eso con Simón también lo Cuestiones hablábamos. de la puesta en escena, digamos. A eso te Claro, estabas Claro, refiriendo, Zurdo. exacto. Sí, eso también lo habíamos debatido con el Felipe, que por ahí es uno de estos desafíos que impone el vertical, en el sentido que la puesta en escena, que no sea el actor, digamos, tiene que encontrar un punto muy preciso, porque al ser vertical, si la pones en el espacio de abajo o en el de arriba, contiene mucho peso, redirige mucho la mirada, a diferencia del horizontal, que es mucho más estable. Totalmente. claro. Entonces por ahí tiene esta necesidad de constantemente ser muy centrada en la imagen vertical. Claro, Sí, es Sí, como raro para componer personas, digamos. O sea, para meter a las personas en el plano, digamos. Porque es como que cuando vos estás componiendo, bueno, valga la redundancia, con una persona, creo que ahí es donde la imagen vertical se asemeja más a la pintura en vertical, digamos. Eh, o al retrato, a lo que es claro. el retrato. Sí, Es sí, que, por puede ser ejemplo, que exalta mucho más al ser humano que al objeto. es que yo, por ejemplo, Claro. quería ir con esto que vos decís del retrato en pintura. Eh, Vamos al caso de, por ejemplo, un retrato muy conocido que es el de... bueno, no es el nombre correcto, pero bueno, le dice la Mona Lisa. La Eh, de la Joconda. que La ahí está, Gioconda. la Gioconda, gracias. Pero está básicamente hecho vertical ese retrato. Y si vos pictóricamente se piensa, la horizontalidad está hecha para representar más cosas que son paisajes, por ejemplo, o Claro, imágenes más que no tienen que contener necesariamente una persona como, como la protagonista. Porque después no sé si vas al, por ejemplo, el grito, sí. también es vertical. Eh,
Y medio como que refuerza esto que decía acá vos, Urto, de que funciona mucho más en vertical una persona quizás mirando a cámara y en ese plano que en horizontal, porque eh, nada, el vacío de la imagen quizás confiere otro texto, digamos, que en una de esas verticalmente se suprime para mejor o para peor puede ser, ¿no? O sea, Claro. Bueno, a mí hay una pintura, ya que estamos hablando del mundo de lo pictórico, que me voló la cabeza respecto a esto de la verticalidad, que se llama El Jardín de las Delicias, del Bosco, y es un Sí, tríptico que tiene dos escenas ultra verticales a la izquierda y a la derecha y un plano más uno a uno en el medio. Si vos ves los planos de los costados, que son paisajes y personas viviendo situaciones, funciona de una manera muy espectacular. Si bien funciona en su conjunto, que es un tríptico, la verticalidad queda representada perfecto y no perdés ninguno de los detalles de lo que está pasando en la escena. Y tiene una profundidad de campo muy, muy grande sí. y, y funciona. Sí, sí, sí. Claro. sí. Por ahí Como lo que que en significantes connotativos que puede tener el cuadro tanto horizontal como vertical, los primeros que se me ocurren, que se diferencian, es que por ahí el horizontal te da por ahí esta noción de horizonte, de vista hacia los costados, y el vertical se utiliza mucho, por lo menos los seres humanos, en nuestro inconsciente colectivo, lo utilizamos mucho por esta cuestión de jerarquía, digamos. Algo vertical es algo que en donde vos puedes apilar cosas y algo horizontal es donde vos puedes ver como un paisaje más completo. Sí, claro. sí, totalmente. También es una de las cosas que hablábamos el otro día, que yo creo que el vertical resalta mucho más planos más cortos, no tanto planos generales. Mm, Eh, sí, también yo en esta comparación de que, por ejemplo, en un plano americano en vertical vos podés meter el cuerpo entero de una persona en todo el plano. Capaz que en un plano americano, en el horizontal, le tenés que cortar las piernas. Y bueno, eso tiene un nivel de significante en el personaje frente a cámara que es importante también. No es lo mismo mostrar un cuerpo completo, pero que lo tengas muy cerca de vos, que mostrar un cuerpo completo cortado. Sí, sí, esto me sirve como disparador para otra cosa que hemos estado hablando con el Felipe, y es esto de si ya planteándonos desde su punto de vista, digamos, de vamos a difundir el vertical y vamos a explotar sus posibilidades y como fin póstumo de última teorizarlo, ya que es una cuestión técnica nueva que relativamente que está saliendo. Y es esto de nos aferramos a las mismas leyes de composición de, del horizontal o creamos nuevas. ¿Se puede adaptar el concepto de plano americano del horizontal a un plano americano vertical o se va a buscar un nuevo nombre de plano que signifique tal cosa en vertical? Claro. a mí Polémica. me, a Sí, mí me pasaba, a mí me pasa, mejor dicho, que eh, hablando estrictamente de lo que sería, en términos de la palabra cine, que puede abarcar un montón de cosas, Sí. eh, que también lo hablábamos con Zurdo la semana pasada, que es esto de que em, para mí un primer plano, con más o menos información atrás y en los costados, sigue teniendo el mismo valor emocional, ¿no? Porque ya yéndonos al lenguaje cinematográfico tradicional del horizontal, por ejemplo, un primer plano puede significar lo mismo tanto acá en el occidente como en el oriente, que es esto de un personaje íntimo y que trasladado a lo vertical, puede ser esto que vos me decías, Zurdo, de que parece una selfie, pero para mí la selfie no es más que justamente una prueba de intimidad frente a una cámara. Que bueno, la selfie para mí tiene algo que es como no medio de romper la cuarta pared porque se mira la cámara, Claro. se busca una mirada Sí, también, pero sigue siendo, no, o sea, no obstante, sigue siendo un primer plano que tiene un valor emocional de sentido
bueno, el protagonista está experimentando algo fuerte. ¿No? Por ejemplo, el corto No abras esa puerta, creo que se llamaba así, el de terror, que bueno, es uno de mis favoritos del festival. El que funciona dentro de Instagram, ese corto, entonces siempre está como que el primer plano se pelea entre la ida de si es una selfie o si es un primer plano de manera Claro. como pragmática, digamos, en conjunción con los planos que le vienen. Em, Nada, para mí pasa que también con esto que decís vos, zurdo, de un plano americano en vertical no tiene el mismo peso que el horizontal. Entonces yo pienso, bueno, imagínate, no sé, la presentación de Clint Eastwood, creo que es en esta peli El bueno, el malo y el feo. No sé si la Sí, presentación, pero el plano ese americano de él mirando a cámara tendría otro sí, serían los peso tres. si fuera vertical. Bueno, para polemizar un poco Depende. respecto a eso, yo creo que el bueno, el malo y el feo, tranquilamente la escena más magnífica de esa película, tranquilamente puede funcionar en vertical. Sí, Puede ser. Parte de las miradas, así vos. Tranquilamente, la parte de las miradas en Sí, sí, vertical, sí. cuerpo Pasa que se completo, enfatiza mucho en las miradas, igual. O y sea, es es que como que si vos si vos le das la perspectiva vertical a ese plano, es como que estás dando información que es que no es necesaria, digamos. Como que claro, de cierto modo yo también pienso en un término que últimamente vengo escuchando mucho, que tiene que ver con una forma en la cual ha cambiado el cine en realidad, que es que ya no se explota tanto el hecho de las locaciones y se hace todo atrás de una pantalla verde, con lo cual estoy claro. completamente en desacuerdo. Marvel. Es esto, es mal, que es estamos esto de hablando a vos, economizar. Disney. Claro, claro. ¿Qué es esto de economizar? Y la palabra economizar tiene tantas aristas que va desde economizar en plata y economizar en lo que Sí, sí. nosotros queremos ver en pantalla. Claro, lo que mostrás, digamos. Lo que De mostrás en una. pantalla. Y esta nueva corriente de economizar en todo y sintetizar todo y de En cierto esfuerzo modo, humano también, ¿no? sí, sí, absolutamente en todo. Es como medio hipócrita decirlo de mi parte, pero creo que el vertical también ayuda un poco a economizar ese tipo de cosas, de Sí. cierta manera, Claro. a la hora de poner algo en pantalla. Y pasa Sí, es que como. para mí, perdón, quiero decir algo rapidito, que es como en el vertical, si vamos a hablar de cine, esta noción de la puesta en escena, y no digo dirección de arte, sino puesta en escena, de Claro, decir, ahí se está por eso. claro, esto de, no, medio hitchcockiano, de decir, bueno, te hice un plano de detalle y esta lapicera, así que ojo que en la próxima escena esta lapicera mata a alguien. Como que en lo vertical tenés que ser mucho más detallista con eso porque en el horizontal, ya que hablábamos esto de los paisajes, ¿no? Yo la lapicera la puedo colgar si quiero en el tercio derecho y se ve. Acá lo tengo que tener medio Claro. en primer término o en segundo, porque ya se terminó las posibilidades, me parece. Sí, sí, totalmente. Claro. Yo quiero hacer una pregunta también como para dejarla picante para ver qué piensa. Que me da una continuación a mi pregunta anterior, en el sentido de que yo creo que el vertical tiene muchísimo potencial y que estamos todavía en este proceso de que todavía es algo nuevo y hay que descubrirlo, ¿no? Trabajar la técnica. Sí. Eh, y en esta cuestión yo quería resaltar esto de que siendo que para que se pueda liberar todo el potencial del vertical había que emanciparlo un toque del horizontal, en este sentido de la comparación y de lo mismo, de la misma pues, teoría y técnica que se ha manejado en el horizontal. Por eso preguntaba, ¿cómo lo llamamos al plano? Primer plano porque significa lo mismo, primer Claro. plano O selfie. vertical. Y también hay muchas cosas que no estamos considerando en la cuestión de la técnica, que siendo que los cortos de Yatay, haciendo una mala comparación con la historia del cine, eran recién el nacimiento de una nación, ¿no? Que estaba este sentido de, sí hay una elección de dónde poner la cámara, pero como que todavía le faltaba trabajo y algo que no vi fue la cuestión de angulaciones en el vertical. Claro, como la puesta de cámara, decís vos. Claro, o sea, la cámara siempre estaba muy a la altura del ojo humano o siempre Claro. muy de frente paralelamente al objeto y no se jugó mucho por ahí con las angulaciones
que yo creo que la más importante que puede dar el vertical es la angulación que sería cenital y la angulación picada. Estaba pensando justamente Claro. en esas dos. Yo. Claro, Sí, yo totalmente. Se puede jugar mucho con eso. en ese sentido pienso que hay un corto que me parece que funciona, acoplando también con lo que decíamos la otra vez con Felipe de la selfie, y es que las selfies son en contrapicado la mayoría, no siempre Sí, las sí. selfies son a la altura de los ojos. Entonces en ese sentido sí se puede explotar muchísimo. También hay una cuestión como dos corrientes de pensamiento acerca de lo que es un plano. Un plano puede responder a lo técnico y estrictamente técnico de que tiene que tener estas dimensiones, y por otro lado también va la carga simbólica que puede tener un plano, que es totalmente. completamente importante. Sí, Sí, sí. sí. Eh, al mismo tiempo, pienso como que uno para empezar a indagar en esto, que todos estamos indagando, sí es necesario emanciparse de cierta manera, pero tenemos una tal estructura y hemos mamado tanto las técnicas de lo correctamente, o de la forma Sí, correcta de el hacer estándar, digamos. cine, el estándar, que en este momento es muy difícil separarse, y creo que va a ser muy difícil Claro. separarse de eso. También Claro. creo que depende de dónde quieras posicionar al vertical, digamos, ¿no? Porque si vos querés incluir al vertical dentro de lo que es el cine, si querés que el formato vertical sea considerado cine, entonces, bueno, capaz que no haya que emanciparlo tanto, digamos, porque, o sea, simplemente, porque tiene distinción sola, digamos, por su propio nombre está distinguido, entonces capaz que no haya que hacer como en las partes técnicas más discriminación, digamos. Claro. Pero todo eso creo que depende si uno, o sea, yo creo que es algo que puede estar en debate todavía, si considerar el vertical como cine, digamos. Si Igual, decir, los cortos que se proyectaron en Datay era cine, es un festival de cine, digamos. Como que para mí está un poco en duda o en desarrollo, digamos, ese concepto. Porque también lo está el hecho de que el formato vertical, digamos. Sí, Entonces, totalmente. depende de bueno, dónde vaya eso, es si va a tener los mismas, si se va a atribuir los nombres, digamos, del formato horizontal. claro. Que dicho sea de paso, es como decíamos el otro día, digamos, creo que el nacimiento de una nación está en 1:1 también. Sí, Y del 1:1 en realidad Sí. evolucionó como al formato, al wide. Sí, al guay. claro. Yo lo que Entonces, quería sumar de eso es que, bueno, vos quizá que la viste, ¿no? Antes de esto yo estaba viendo una charla que se llama Después de la cinefilia, no vi la imagen, de Roger Cosa hablando con Vicente Monroy. Y en un momento dicen algo que está muy bueno, que no voy a ir a lo teórico porque sinceramente no me lo acuerdo y tampoco los leí, a los teóricos que citan, que son ahí, sí, además que son muchos, no, pero citan estrictamente a Bassin, una parte que se llama La vida total, el mito total, el mito del cine total, y a Pasolini, y básicamente dicen que el cine, más allá de poder llegar a tener una conjunción eh, tiene un lenguaje semióticamente hablando, se le posicionó como un arte temporal y espacial, es algo imaginario. Entonces, eh, si se piensa que el cine es una creación que nosotros predisponemos de manera imaginaria, es decir, no, ¿por qué nosotros decimos eh, que qué sé yo, a ver, las escaleras en Vértigo son puestas en escena, ¿no? Y no puesta en arte, ¿no? Entonces, es como, es medio imaginario eso, entonces, con eso que vos decís, si está en debate si es cine o no, y bueno, yo creo que medio podríamos oscilar entre que sí. O sea, yo creo que se puede tirar más que sí a no, porque si consideramos también, no ahora retomando, que puede ser un lenguaje, o sea, que estamos hablando más de un lenguaje que se construye a través de, bueno, simbolismos, escalas, etcétera, 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 podría totalmente serlo, porque además a mí hay algo que me parece que tiene escúchame, el vertical es esta potencialidad del fuera de campo, ¿no? Al tenerlo tan cerca, claro. es como que a mí sí me da la sensación de que el fuera de campo puede suscitar muchísimo más. No sé si les pasa eso, pero a mí me pasa Sí. que Sí, totalmente. es como el personaje está tan encerrado en esa imagen que siento que el fuera de campo le puede inclusive
¿cómo es la palabra? Nada, le puede importar mucho más en la historia, Claro, ¿no? Una cosa así. sí. Yo, Nada, eso. yo creo que cuando el formato esté más estandarizado aún a la hora de ver más cortos o incluso empezar a ver películas, creo que el formato vertical va a ser una decisión que va a pasar mucho por la puesta en escena, digamos. Sí, Por qué es lo que quiero mostrar y qué es lo que no quiero mostrar. Más allá de que es algo que se pone, que está eso siempre, esa decisión está siempre en cada película que uno fuera a hacer. Pero creo que eso, que el vertical va a tener otras posibilidades para eso, digamos. Para con la puesta en Claro, escena. como que va a ser una decisión trascendental del realizador. medio del ratio, ¿no? Claro, O pero sea, de que o sea, dentro de las elecciones que tiene, la posibilidad esté, digamos, de acá unos años en las que se Claro, estandarice. sí, 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 Y decir, voy a hacer una película vertical, va a ser como, en la actualidad puede ser, voy a hacer una película en blanco y negro. claro. claro, Oh, no, pero no, ¿por qué? Claro, y porque tengo esta fundamentación o sea, es mi elección y la fundamento con esto, para Claro, sí, transmitir sí, 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 esto, sí. para provocar esto en la puesta en escena, para También claro. podemos, una posibilidad más. Claro, yo lo que opino respecto de eso es que cada vez que uno tiene que, acoplando lo que decía Matzo, cada vez que uno tiene que hacer una elección a la hora de representar algo en una película, tiene que justificar el porqué de su elección. sí, El vertical es una justificación más, o sea, Claro. en ese sentido todos tenemos que justificar lo que hacemos de cierta manera. Pero al mismo tiempo hay un impedimento que también va de la mano con lo que es la estandarización, y es que el soporte en el cual nosotros podemos trabajar el vertical es muy acotado. Yo en realidad no veo un futuro, siendo sincero, no veo un futuro en que las salas de cine sean verticales. Me parece Y que es muy pero, difícil, me parece que es imposible. Pero al claro. mismo tiempo, pensándolo en tiempos de pandemia, Discúlpame, me escucho en zurdo. A mí me parece difícil también un futuro con muchas salas horizontales. bueno, es que Bueno, justamente a ahí eso va. iba. En estos tiempos que estamos transcurriendo, en donde de cierta manera, en todos sentidos de nuestra vida, volvemos o intentamos volver a las bases, como que todo pasado fue mejor. Con esto de que están volviendo los autocines, yo lo primero que pienso en una ciudad, no solo como Córdoba, sino como en cualquier ciudad del mundo, hay miles de paredes blancas en los edificios. ¿Por qué no Claro. podemos clavar un proyector y ver una película en un edificio? O sea, no me parece una idea para nada descabellada. a los Va a Cinema pasar para Paradiso. mí. Alucinado Va a para pasar. eso Iba a totalmente. decir eso. Es evidente, o sea, nosotros salimos a la calle y, qué sé yo, nosotros somos de acá de Córdoba. Sí, Córdoba es una ciudad que está constituida, que tiene muchos edificios, que vas al centro y están los edificios, pero vos vas a un barrio y el barrio tiene más casas. Yo siempre que pienso en Buenos Aires o en ese tipo de metrópolis, por decirlo de alguna manera, Mm, la imagen que tengo de mí mismo es levantar la cabeza y ver para arriba porque la Claro. ciudad te abruma. totalmente. ¿Y por qué no aprovechamos eso de que la ciudad nos abrume con todos los espacios que le robamos al cielo, por decirlo de alguna manera, proyectando en un edificio? O sea, de hecho, en nuestros principios con Yatay, una de las intenciones que teníamos era hacerlo en una casa cultural que hay en el centro, que en su terraza están pegados a un edificio, entonces eh, no es Claro. tan difícil. Claro. Sí, hay que conseguir un Proyectar un proyector, edificio. pero bueno, el proyector lo Claro, más allá de eso. conseguimos. Se supone que son un ¿Qué quieren festival, que digamos. diga? Claro. Y en esto de que están los autocines, ya cada vez, yo la Sí. experiencia que tengo de ir al cine, a un cine propiamente comercial, sin querer pecar de snob, El templo. es que ya, no, cote ir al cine. O sea, las últimas tres películas que fui al cine, me la pasé renegando con gente atrás mío que comía pochoclo y Oh, habló durante la película, y la verdad que es un bajón. Y sí, sí, sí. hoy en día Pero igual yo podemos, creo que uno va al cine por otro tipo de sí, experiencias de que, que te da la película y poder aprovecharla, ¿no? Eh, Por el eh, espacio y para comer o tener un gil atrás o vos romper la bola al de delante. Creo que si vas al cine es como para ver la película como diría Scorsese, creo. Se supone que debe ser, digamos. O claro, sea, pero Sí, Como los espacios experiencia, para verla, a mí me digamos. gusta mucho, como metiéndonos en este debate, como experiencia colectiva. O sea,
Si bien por ahí puede ser molesto lo de atrás, está bueno como todo esto que yo pasé viendo esta peli, también lo Claro. viviste vos y por ahí te pasaron otras cosas Igual a y vos es te quedas como, Bueno, re, claro, sufrimos un cambio ante la película en el mismo lugar, en el mismo momento y por ahí hay algo aureático ahí. Yo por ahí soy muy nostálgico muy de benjaminiano. la claro, sala. eso es Sí, lo que muy me pasa benjaminiano. cada vez que escucho hablar a ciertas personas que no son de mi generación propiamente dicha, sino que tienen 10, 15 años más que yo y se han criado en Buenos Aires o en otro tipo de lugares, en donde ir al cine era una experiencia de, no sé si decirte de todos los días, pero era una experiencia como más tangible y el cine hablaba también de lo colectivo. Ahora el Es- cine pasa 100% De por, una. a mí me parece que el cine pasa 100% por lo individual. A ver, yo las últimas experiencias de los últimos 2 años, que no sé cuántas películas debo haber visto, qué sé yo, 50, 100, mi experiencia es estar en mi casa, ver una película, terminar de ver la película, mandarle un mensaje a Matzo, che, tenés que ver esta película. Matzo ve esta Mal, película, nos conectamos a Discord y hablamos 2 horas de la película. Claro. claro. Y ahí es Así, donde se da lo así empezó este colectivo podcast. Así empezó este podcast, iba a decir una cosa medio podcast. No, yo quería decir que lo que pasa con el cine, voy a citarlo de nuevo porque como medio referente al Roger Cosa cuando dio estas clases de la cinefilia, él decía esto del cinéfilo al intemperie cuando está en el cine, ¿no? Que es como uno se está poniendo hablando en un plano muy de devoción hacia la película, por ejemplo. Es como, vos me llevas a ver a mí Cinema Paradiso al cine y voy a llorar el triple. Sí, Y en Claro. una de esas una persona no llora. Entonces estamos justamente poniendo las interpretes nuestras emociones con alguien que en la cabeza le está pasando algo completamente distinto. Que, a ver, en una de esas entra medio con el comportamiento que decías vos, Maxo no es zurdo, que es como, no sé, cuando vos me dijiste que la gente se ríe en Halloween, y vos decís, y bueno, flaco, no da, viste, no da reírte en No. Halloween, cuando están por matar a Laurie Strode, pero es no que da, eso viste, me parece una falta de respeto a la obra artística, quitarle seriedad porque estamos 40 años más adelante. claro, sí, Pero sí. bueno, ahí entra en Pasa que juego también se le otra quita seriedad cosa. porque hay gente al lado tuyo, digamos. Que ojo, también ahora quiero decir algo con esto de la seriedad. Me parece, para retomar un poquito lo de vertical, que en una de esas al vertical se le tiene un prejuicio de serio. Que en una de esas es qué tan serio puede ser una historia en vertical. Claro. Totalmente. Sí, de una. Bueno, yo estaba por decir algo con respecto a eso. Creo que para que haya salas de cine en vertical, tiene que haber películas en vertical. Sí, Y para que se empiecen a rodar películas en vertical, yo creo que alguien, algún director, eh, alguien conocido, digamos, de la farándula hollywoodense ahí, tiene que jugársela y hacer una película en vertical. ¿Por qué? Porque, es por el turno ejemplo, de vos, Palma para que se levante de nuevo. ponele quien quiera. O sea, yo creo que porque si la estándar ahora es el horizontal, volver al 1-1 no es ningún problema, digamos. Lo hizo, o sea, se me ocurre la película esta de Robert Eggers, creo, Sí, The Lighthouse. Que bueno, está todo bien, fue totalmente aceptada, digamos, una película hoy en día, digamos, en 1-1, más allá del blanco y negro. O sea, hablando del formato en sí, digamos. Es como Midnight creo que que se hizo en 1-1 también. también Midnight, también. totalmente. Está viendo películas bastante. Claro, Mommy bueno, tiene todo una 40 minutos en 1-1, después se expande. también, sí. Sí. Bueno, es como eso. O sea, vos del horizontal, del 16-9, podés volver al 1-1, digamos. Pero ¿qué tanto podés meterte en el 9-16, digamos? ¿Y qué también va a ser recibido eso? Yo creo Claro. que habría un prejuicio muy grande, o capaz que lo tengo todo el prejuicio, ¿no? De que es un formato que está un poco bastardeado, digamos, porque Sí, sí, nace de sí. las redes, nace de tener un celular, nace de Instagram, eh, y se mantiene, digamos, persiste en esas redes, ahora con TikTok. Entonces, es como eso, o sea, como que de repente es un formato que parece que estuviese hecho para contar cosas más Historias efímeras, digamos. breves. Historias Claro, breves. Claro, sí, sí, sí. totalmente, digamos. Entonces, ¿por qué alguien se la jugaría para hacer una película que se supone que pretende trascendencia en ese formato, digamos? Yo quiero Pero bueno, decir algo que Bueno, es como Sí, yo creo que por ahí, perdón. no, yo quiero decir algo que es con esto que vos decís, y que lo decías antes también, de que va a tener que estar justificado el vertical, que hoy en día es, ¿no? O sea, por ejemplo,
hoy en día la tradición en ver una pantalla de cine es el CinemaScope, y medio que el CinemaScope hoy en día se pone porque es la tradición, y es como, no sé, vas a ver una película de Marvel y de 10 películas, 9 tienen CinemaScope. Y con esto que decís de Robert Eggers, por ejemplo, me acuerdo que no es una película que ni me guste, pero me acuerdo de Interestelar, cuando están en la Tierra es CinemaScope, y cuando están en el espacio es pantalla completa. Claro. Me parece que hay también una expectativa, mejor dicho, me parece que habría una expectativa si hiciese algo en vertical de decir, bueno, ¿y cuándo se vuelve al horizontal? ¿No? Que es como, en algún momento o sea, se volvería la imagen esa vertical que estuvimos viendo durante, no sé, 50 minutos horizontal, o se queda ahí. Y que para mí justamente debería ser una historia que realmente amerite lo vertical y que lo explote. No te voy a decir en todo su potencial porque hay que definir qué sería todo el potencial de lo Claro. vertical, pero en lo conocido decir, bueno, no sé, por ejemplo, una película que yo creo que polémico, lo que voy a decir me parece, que podría funcionar en vertical, es más o menos Memories of Murder de Bong Joon-ho. Uh, Porque estamos, Polemiquísimo, ¿no? porque Bueno, no, pero realmente estamos hablando de un personaje que nunca se sabe quién es. Entonces es como hay algo muy del encierro en esa peli, por más que hay muchos espacios abiertos, hay algo del claro. encierro como personal. Entonces yo digo, la escena del túnel, que es la escena del final, en vertical funcionaría perfectamente. sí, Sí, totalmente. la escena del poste también. Bueno, También, Bueno, ese es hay, obvio, digamos. hay una cosa importante en todo esto que es lo que engloba el cine y es que siempre, siempre hay que poner en juego los términos. Para mí el cine básicamente es contar una buena historia o contar una historia. Saquémosle lo buena. Es contar una historia. Si la historia es lo suficientemente buena, atractiva, interesante, el formato y veces que no te va a importar. sí, obvio. Entonces, si nosotros logramos hacer una obra que sea lo suficientemente impresionante para hacerlo en vertical, y me parece que ya está todo dicho. De igual Claro, modo, hay una cosa es que hay que cambiar nuestras cabezas, lo digo como a mí mismo, porque yo hace 2 años estoy consumiendo puro contenido vertical, o sea, ya es algo que estoy naturalizando bastante. Pero claro. al mismo tiempo, yo el día de mañana me quiero recibir de la facu de cine y pienso en Eso no hacer te una película en horizontal. Claro, Totalmente, no, sí. no Y jodas, eso es que como ganar guita nomás. Ah, Acá es donde quiero meter el bocado y plantear, creo que una de las mayores problemáticas que tiene el cine vertical, que si bien, bueno, definimos que tiene un potencial artístico y aceptamos que la gente se pueda llegar a acostumbrar, vamos a producir. Y cuando decís vamos a producir, ahí entras con dos grandes problemas, que uno está en la distribución y otro está en la exposición, digamos. Sí, La exposición lo tocamos un poco, pero a lo que me refiero, si vos querés hacer hoy una película vertical, contexto pandemia, tendría que ser para ver en el teléfono. sí, sí. Y David o ahí no. tenés que se mata. A plantear ver, todo por Vimeo, por dónde la estrenás, cómo recuperás lo invertido, digamos, cómo va a ser No, que el además, financiamiento, quién va a poner plata, eh, cómo vas a recuperar esa plata y cómo va a llegar a la gente. claro, hay dos detalles en eso. Primero, nosotros a Yatay lo pensamos de dos maneras. Primero el formato y segundo lo social. Lo ahí va. social, la accesibilidad. Nuestra Claro, intención en su momento era que vos tenés un celular, podés hacer una película y la podés hacer en vertical, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, sacando de lado la cuestión accesibilidad en cuestiones socioeconómicas, hoy configurar un televisor, una computadora para que lo veas en vertical no es ninguna ciencia, es botón derecho, pantalla, voltear imagen. O si sí, no, si querés, control alt, botón derecho, botón derecho. ¿Verdad? Entonces, yo, por ejemplo, mi experiencia es que yo, por ejemplo, en el setup de la compu tengo un portapantalla, una estructura que me sostiene la pantalla. Yo directamente lo doy vuelta y puedo ver la pantalla en vertical. Obviamente que yo sé que eso no es algo que tengan todas las personas, pero dar vuelta a la pantalla no es ninguna Claro, ciencia. te la rebuscas. El año pasado dimos Lo vuelta con un buscas. proyector ahí. Dimos sí, vuelta da un vuelta proyector el y lo proyector, atamos con sí, Ah, cinta. hermoso,
ese protector ahí dado vuelta con Sí, primera sí, yo lo edición. banqué, yo lo banco todo mucho. el coso que le armaron. Pusimos cuatro televisores parados contra una pared, También. sosteniéndose entre sí, y no hubo ningún problema. Y como yo tengo esta estructura que me sostiene el monitor, hay un montón de gente que tiene el televisor sostenido por una estructura pegada a la pared. Sí. Y hay una cosa que es muy particular y es que casi nadie se acuerda o se da cuenta, por lo menos acá en Córdoba, no voy a hablar por el resto de la gente, pero cuando vamos al nuevo centro shopping, en todas las columnas hay un televisor dado vuelta desde hace Es Sí, cierto, 10 años. es cierto, sí, sí, sí. 10 sí, años. sí, acuerdo. sí, sí. En Todas los las bancos columnas, lo usan mucho. todas las columnas tienen un televisor dado vuelta para pasarte publicidad. Mm. ¿Y por qué no podemos llevar eso a nuestra vida común? Yo Ya que está quiero, llevado, digamos. yo que quiero decir Desde que tenemos algo celular. que es, en verdad creo que son más o menos dos cosas, que es una que esto que vos decís de lo social, que es en términos de la producción de lo audiovisual en vertical. Me pongo autorreferencial que hace y digo, el año pasado, cuando tuvimos que trabajar en la cátedra de documental, Sí. yo me acuerdo que en el documental que hice con mis compañeros, mis compañeras y los pibes y pibas del barrio, en un momento que le dábamos mucho la cámara a los pibes para que graben, hay un en la pantalla, que claramente fue horizontal, hay un split screen en la que una de las pantallas divididas era vertical. Y es esta noción de que ya toda imagen preconcebida, y esto que vos decías también, Zurdo, antes de que ya la realidad virtual que preconcebimos es vertical. Entonces el contenido que queremos producir es vertical. Y que también el sonido, la música, lo que fuere que viene en lo vertical, ya viene acoplado a eso. Entonces, no se piensa en un producto que las partes se hacen después, sino que se piensa en un producto ya medio Dogma 95, ¿no? Que como, Más o menos. pumba, yo pongo la cámara en vertical y el producto que sale acá es el producto que yo quería ver, ¿no? Y también esto también de lo social, que es cualquiera puede agarrar algo, el celular hoy en día, y te filma en vertical de una, ¿me entendés? O sea, por más que de Para, hecho Sí, el celular algo tiene... para que mí, quería sí, plantear perdón. yo es por ahí las problemáticas que están teniendo los medios horizontales en intentar adaptar el vertical que tanta potencia está teniendo la imagen vertical. Hablando de imagen, ya no de cine, en el sentido Claro. de que por ahí lo que la sociedad quiere ver es una historia de Instagram que se hizo famosa y cuando se adapta a la televisión, vos tenés en la televisión Los dos más varones del negros. 70% de la pantalla en barras negras o en un difuminado y el vertical. Sí. Uy, el difuminado lo detesto. Eso. ¿Cómo, O sea, Zurdo, perdón? Que todos los noticieros de la actualidad, Sí, sí, sí. no soy un consumidor acérrimo de los noticieros, Sí, pero todos tienen una Sí, sección que es la opinión de la gente, de los Claro, videos de la gente, de lo que pasa en la sociedad, y todos los videos son en verticales. totalmente. con el difuminado. Yo creo Perdón que que, lo creo decía. que, sí, o el difuminado. Yo creo que es como decía Matzo, es que alguien se ponga las pilas y se las juegue y diga, bueno, voy a hacer este contenido. A ver, hoy se está dando la discusión de que al parecer, no sé, no hay ninguna noticia oficial de que Netflix quiere Sí, lo vi ahí. ofrecerte el sonido de una serie y bueno, qué sé yo, a mí me parece nefasto, pero Mm, yo no le puedo Hay que ir a ser- decir a una persona que consume eso que está equivocada, porque no sé si está equivocada en realidad. yo ya Pero por sí bueno, discrimino la idea de ver algo en celulares. Pero a mí con Claro. esto que me pasa, que vos decís lo vertical Es una y... idea que ya se ha planteado en el cine igual, como ¿Cuál? para jugar Verlo en un el toque celular. como para jugar un toque al abogado del diablo, ¿Con en este qué? caso Netflix es de diablo, en el sentido, creo que hay una película que se llama Azul, Ah, en donde ¿la vio el es Maxo? todo un fondo impresionante. azul y es Sí, la de solamente Derek sonido. Bueno, Sí, pero ahí la totalmente. imagen, bueno, pero ahí la imagen, a ver, no la vi, ¿no? Pero me parece que ahí la Para, imagen se perdón, puede... Simón está diciendo que esa película funcionaría en vertical, digamos. ¿O no? No, estoy diciendo Ah, esto que justo para rebatirlo a lo pero que, no lo de rebatirlo, a Netflix, lo que justo había dicho el zurdo de Netflix Claro. con no, esto. no, no, Es no. que para mí esa Pero no, película, no, la no. imagen, por más que sea una pantalla azul,
Sí, es muy Tiene importante. hay algo como si se quiere místico en el sentido de que no sé los sonidos cómo funcionan, no sé cómo se conjugan, no sé cómo se mezclan, lo que fuere, pero me parece que el azul ese tiene una potencialidad, ¿no? Pero lo que yo quería rebatir que es que nosotros ahora dejamos la palabra cine de lado y empezamos a hablar de imágenes. Sí, Entonces, acá es como diría Simón, meto el bocado, que es en esta vorágine de imágenes en movimiento, ¿dónde se pararía el cine en vertical? O mejor dicho, el cine, digamos, ¿no? Que es, eh, ¿qué podemos empezar a considerar hoy en día como cine y qué no? claro, Entonces, en el cine vertical, en esta vorágine de imágenes que se sí. nos vuelcan todo el día en vertical, todo 24/7, ¿cómo lo diferenciamos a un corto, una película, algo que tiene un lenguaje cinematográfico propio de una publicidad, por ejemplo? Y Me parece iba a que responder dos, pero me parece que tienen que responder los entrevistados. No, creo que está Es, bien. es una pregunta como para pensar, tipo, pienso. Científica para pensar. Es que yo lo que puedo decir al respecto de eso es que yo, posicionándome en un adulto, entre comillas, de 25 años en este momento de la sociedad, no sé qué capacidad tengo para decir qué es cine y qué no. Claro, ¿Por qué? Porque yo hay cosas que no considero cine, que, que es simplemente por una estructura que tengo de pensamiento de cómo concebir el cine, cómo concebir el cine de autor y cómo concebir ciertas obras audiovisuales que me permiten a mí decir que eso es cine, pero para mí. Yo claro. te puedo poner el ejemplo de contenido y películas y todo lo que quieras que consumen otra gente de a mi alrededor que no tiene nada que ver con el cine, que eso las entretiene y las hace felices. Y para mí no hay cosa que se negocie menos que es la felicidad efímera de ver un algo Totalmente. en pantalla. O Sí, sea, obvio. Claro. eso El literalmente cine como no entretenimiento, digamos. el cine como entretenimiento y como hay una cosa que tiene el deporte parecida que es que cuando a mí me gusta mucho el fútbol. Cuando yo entro a jugar el fútbol con mis amigos, un fútbol 5 por por tomarme después una coca, esa hora en la cual yo juego el fútbol me abstrae de todos mis problemas y la realidad que sucede alrededor de ese partido de fútbol. A Claro. mí el cine me funciona exactamente de la misma manera. A mí hay una hora y media en donde dejo el celular y lo que pase por afuera de lo que está en la pantalla no tiene existencia en ese momento. Y como yo puedo ver, qué sé yo, no me gustan los términos snobs, pero como yo te puedo ver algo de Paul Thomas Anderson que me destruye, que me hace mierda, y yo se lo muestro a otra persona que no tiene nada que ver con el cine, y me dice, ¿qué garcha es esto? O sea, ¿qué me importa a mí el hilo ¿Por fantasma qué de una llueven historia? sapos? Claro. Claro, y el chabón viene y me muestra una película de Marvel, que yo no tengo afinidad con las películas de Marvel, y no está mal que yo tenga afinidad con las películas, que no tenga afinidad y que él no tenga afinidad con Obvio. las de Sí, Marvel. sí, sí. Son dos experiencias alrededor del cine que me parece que son muy enriquecedoras. Entonces no creo que nadie tenga el poder moral ni académico para decir, esto es cine, esto es no, esto sí, esto no, y es un encontronazo que tengo también con una de mis directoras preferidas que es Lucrecia Martel Claro. bastardeando Netflix. Y Claro. sí, yo entiendo la posición política, social que tiene Lucrecia Martel sobre lo que se trata el cine y sobre lo que se trata Netflix, pero yo lo veo a mi tío un sábado de la noche, después de una semana de laburo y de problemas y de vivir su vida, y abstraerse con una película de Netflix. Y a mí me da un poco de cosa decirle lo que estás viendo vos es una mierda. Y sí, obvio. Yo, por Ah, te lo digo lo ejemplo, que se muestra. me Yo acuerdo quería que decir, el cine es el mejor antidepresivo de todos, porque durante 2 horas los problemas son de alguien más. Sí, re. no, a En un mí momento me ha tocado eso. Y después otra cosa que quería decir, para responderlo a Zurdo y a Felipe, yo lo que quería decir es que yo también creo que la definición de cine es muy personal, la definición del concepto cada uno tiene una diferente. Yo personalmente estoy más cercana a la tarkovskiana en el sentido de que el cine es arte porque es capaz de esculpir en el tiempo, de ¡Vamos! condensar el tiempo en el Tiró plano al y chivo. usarlo a su voluntad.
y creo que lo que estaría necesitando el cine vertical es una materia prima, una piedra sobre la cual fundar su iglesia, por así decirlo, y es la primera película en vertical. No sé si ustedes para el festival estuvieron investigando si existe una ya, pero creo que lo que le hace falta a lo vertical para consolidarse como cine es un largo en donde se pueda, por lo menos en mi opinión, contemplar este concepto de condensar el tiempo. Sí. Sí, Para mí, bueno, es como decía recién, perdón, ¿no? No, sí, Que obvio. lo que le haría falta, más allá de una primera película en vertical, que capaz existe y está muy enterrada, sería una película hollywoodense en vertical, digamos, como que se le jueguen desde ahí, que más allá de que todo el tema de la academia puede llegar a ser un poco nefasto, Obvio. es lo que le da pie, digamos, y puerta a que otras No cosas sean necesariamente conocidas. igual. El tema es que hay que ver qué No parte de necesariamente igual. Hollywood, O sea, porque una película independiente cordobesa o surcoreana Sí. también funciona como ópera prima, ¿no? Sí, Y no totalmente. necesariamente tiene que ser de Hollywood No, en lo que no, estoy obvio, no, pasa diciendo. más que una que, por cuestión de ejemplo, yo visibilización. Para pensaba. ahí Hollywood le dé este falso prestigio. Claro. No, ¿sabes qué pasa? Que es para respaldar lo que va a decir Maxo. Es primero que nada ver qué lado de Hollywood. Porque hoy Hollywood son las pelis de Marvel, digamos. Eh, si Sí, pensamos no, en Hollywood, medio que pensamos en Hollywood el. Oscars. Claro, es eso y son, qué sé yo, Green Book, esas pelis de mierda, perdón, ¿no? Pero bueno. Igual es A24 Nueva York. Bueno, pero es una cagada Green Book. Se las dan del nuevo cine indie. Bueno, La pero a lo que voy, A24. tiene que ser, hay que ver qué porque hay que decir la verdad que el cine se divide como que se divide en dos corrientes. Em, Esta falsa, que quizás es para otra charla, ¿no? Pero es esta falsa cinefilia de, uy, no sabías que el Joker está inspirado en Taxi Driver y bueno. Y en esta parte de la cinefilia que es la de, no, sí, sí, yo me vi todas las películas de Hitchcock y de Tarkovsky. Y es yo entonces te defino que cine, que es por ejemplo, bueno, hay que ver qué parte de Hollywood te hace una peli en vertical, porque en una de esas Coppola agarra, se levanta de su eterno descanso y dice, bueno, yo creo una peli en vertical. Y en una de esas después, o sea, la crítica, si se quiere, está como fascinada con esta película, pero la gente, el público común te va a decir, ¿y quién Claro. carajo es Coppola? Yo creo que le ¿No? van a dar con un caño Claro. al primero que se la juegue. Y Totalmente, sí, creo sí, que, sí. que además, el primero que se la juegue, ¿Qué pasó? muy, muy masticado ya, que no le hemos hablado todavía, no sé si, creo que tampoco lo hemos tocado en Yatay, pero es el tema del sonido, digamos. Sí, no lo Porque si hemos hablado. vos, si vos de repente estás componiendo de otra forma, donde estás dando espacios como a otro tipo de discursos y formas de contar, creo que el sonido es una parte muy clave, digamos, que si va de la mano de la imagen, tiene que evolucionar un poco, digamos, y que de repente todo lo que se ha hablado hasta ahora de cine vertical, que es eso, o de formato vertical, habla muy poco del sonido, digamos. Sí, obvio. Eh, Pasa Eso, que. digamos, como que va a seguir siendo estéreo el sonido, digamos, Y eso te iba a decir, ahí o se pone 5.1. picante porque el sonido está pensado en dos cosas a lo costado, digamos. No, Claro. pasa que, Horizontal, por bueno, así decirlo. acá me pongo en Alcaraz. No. Pero. No, pero hay. A ver, el sonido se constituye, ¿no? De esta espacialidad que, bueno, hoy las salas de cine le dan y que es temporal. Entonces, con esta noción de. Me acuerdo en el año pasado, lo habíamos tocado, los chicos que hacían la tesis, hablaron un poquito y es como, bueno, ¿cómo se construiría un sonido en un formato vertical de imagen? ¿Se podría construir la verticalidad del sonido o ya está construida? ¿No? Es como, Claro. ¿es algo a descubrir o es algo que hay que explotar más que descubrir? Pero además de eso, es pensar, como para, me cito a lo que dije antes, que es esto de que el fuera de campo para mí en lo vertical tiene más potencialidad. Entonces es cuánto más se tiene que explotar el sonido en una película vertical. Imagínate, no sé, que De Palma agarra y dice, bueno, voy a hacer Blowout 2.0 y te lo hago en vertical, ¿no? Y bueno, ¿cuánto más se puede explotar eso en vertical, ¿no? O sea, Claro.
el sonido, cómo funcionaría con esto del espacio, de las... O sea, es como... Ya es otra cosa, ¿no? O sea, es algo Claro. mucho más diferente que me parece que corre por otro lado. No sé si por otro lado, pero es más delicado. Yo Sí. creo, o sea, jugándomelo un poco en esto, es que el 5.1 puede funcionar perfectamente en el vertical y Para de la mí misma también. manera. Sí, para mí también. De hecho podemos como podemos aprovechar muchos sectores de la arriba y el abajo que creo que en el 5.1 tampoco está todavía bien explotado. O sea, Justo eso iba a preguntar, en Zurdo. general, Yo soy muy ignorante en cuestiones de sonido y quería preguntar esto, si el 5.1 o el 7.1, lo que se esté trabajando ahora, contempla esta posibilidad de mandarte sonidos arriba y abajo de la misma forma que te lo pueden mandar a los costados. Sí, sí, pero yo pienso como en una estructura general de una sala de cine, hablando también un poco de la ignorancia. La mayoría de las veces los sonidos siempre vienen de una forma, los parlantes de manera contrapicada. Mm. O sea, de un poco más arriba de la pantalla, de la mitad para arriba y de atrás y de los costados. Y creo que no estaría nada mal experimentar con un par de parlantes abajo para que el sonido te salga de abajo de los pies, o qué sé yo. Los Me pasos. parece que, me parece que los re podemos Una percibir en vibración esto ahí. sí, Y me bueno, parece que pasa los re podemos que percibir de lo vertical. viendo esto de, ¿no? Volviendo con Sonido esto. de los pies, frecuencia grave, que te vibren los pies, así te pone todo tenso, No, pasa suspenso. que, por ejemplo, con esto de lo veíamos el otro día antes de rendir el parcial de sonido acá, pero esto que del Sony no, del Dolby Atmos, que es tipo la espacialidad, ya el sonido se considera como un objeto sonoro, ¿no? Y yo pienso, como así hay una ontología de la imagen, también hay un toque eso del sonido, que es Sí. como, bueno, los parlantes, a nosotros esto del retardo de tantos segundos y el plano en el que están nuestros oídos, que tenemos, nuestros oídos están en un plano horizontal del mismo nivel, al igual que nuestros ojos, pero la información es mucho más caótica como la recibimos, ¿no? Entonces es como, para mí, con esto que dicen los parlantes en el piso, se te arma un quilombo en el cine. Sinceramente, para mí se te arma un quilombo. Seguro. Sí, re puede ser. Pero de igual modo, yo lo que iba a decir, como un ejemplo muy banal. Yo vivo en Barrio Providencia, que es un barrio cerca del centro de la ciudad de Córdoba. Los Sí, aviones, en tiempos normales, los aviones pasan por encima nuestro todo el tiempo. Y tenemos una percepción del sonido arriba, en ese paso del avión, que es muy característica y claro. está bueno experimentarla. Pero al mismo tiempo, mi viejo trabajaba, cuando yo era chico, trabajaba en Iñazú, que es un barrio que queda al lado del aeropuerto, y la experiencia de un avión pasando por encima tuyo era avasalladora vos el avión lo sentías arriba. O sea, yo creo que ese tipo Claro. de cosas se pueden representar mucho en la verticalidad. Claro, sí. Creo que se puede lograr. No sé si tanto el de la abajo, o sea, sí, me gusta así entrar en ese terreno ríspido de la abajo, pero el arriba, la cantidad de información que nosotros constantemente recibimos de arriba Sí, una es locura. mucha, es Claro. mucha, una locura. Y nosotros, la mayoría de las veces, siempre estamos en eventos masivos, estamos por debajo digamos, de las grandes ondas de sonido. Y Cuando vos vamos a... vas a ver un recital, Eso iba a decir, sí. el sonido lo recibís de arriba y sí, te rompe la jeta cuando lo tenés muy de frente. Hmm. Pero también recibís una gran parte de arriba. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar el cine Claro. también como algo que viene de arriba? Sí, Como un sonido obvio. que viene de arriba. Yo creo que sí. El tema es que hay que pensarlo, justamente, porque Sí, cuando uno habla de formato vertical, por lo general piensa en la imagen, no en el Sí, sonido. totalmente. claro. Entonces por eso, digamos, a eso iba yo, como Es con que, que, de hecho, para hablar, me parece, o sea, como, para mí el sonido está tan bastardeado que todos cuando hablamos de cine pensamos en imágenes y no en sonido. Es como, es la de bueno, parte, capaz que eso habla más de la imagen bastardeada que del sonido, digamos. claro, es el área bastardeada del cine el sonido para mí. Es como, uy, bueno, pero ¿hay quien piense en los pobres diseñadores de sonido? Sí, pero al No, mismo tiempo, a mí, No, yo nunca me voy a claro, olvidar de una frase de el profe de sonido de nuestra facu, que es Alcaraz, sí, que dijo, vos cuando estás viendo una película, podés
ver que un micrófono se mete en pantalla y no te molesta tanto como que un sonido esté desfasado de su fuente. Totalmente, Y eso sí, sí, a mí sí. me marcó. O sea, vos no podés ver Oh, una película, no podés ver nada si la voz no coincide con el sonido. Es súper molesto, es increíble, o Es sea, imposible, es es imposible. imposible, sí, sí, sí. Y podés soportar un micrófono en pantalla. Y podés soportar. Yo estoy en contra de una página de Twitter que estoy a punto de boicotearla ¿Cuál, en cuál, mi cuál, cuál, carpeta cuál, cuál? hater, que es que Ah, te muestra todos los errores de las imágenes. eh, escribímela acá en el canal de Discord. Telegram. Ay, no me acuerdo, pero es una página que Ah, te muestra todos los errores de continuidad o cosas que aparecen y claro. desaparecen en el plano, Es que uno no se da tipo, cuenta, y es que no te das cuenta porque no te das cuenta. No porque no hace falta, interesa. o sea, no interesa, o sea, Es eso no es lo inherente. primordial de la película. Claro. O sea, a mí no me importa si aparece una taza y en la próxima escena no aparece una taza y no me di cuenta de eso. El spot de Porque Biel siempre. eso está y no está y bueno, ya fue, pero el sonido es imposible no Sí, pensar obvio, en... obvio. pensá igual que o sea, para esa actitud snob bastardean el sonido porque no te muestran imágenes en donde no hay relación, eh, No hay continuidad. no hay continuidad, pero no te muestran las partes en donde el sonido no tuvo continuidad, donde el sonido estuvo mal. Y pasa que además es muy. Igual eso también lo dijo, para volver a citarlo, nuestro profe Alcaraz, nos dijo, te das mucho más cuenta de cuando un sonido está mal hecho que cuando la imagen está mal compuesta. Porque, por ejemplo, estás escuchando pasos de tacos de aguja en madera y de pasos te das cuenta que eso paró, pero o sea, paró por algún error y el oído lo detecta. O sea, no es algo que el oído no lo va a Claro, para captar. mí Claro, es más ágil el oído a la hora de los errores que la imagen. Totalmente, sí, sí, sí. 100%. Quiero aprovechar este momento que estamos hablando del profe de sonido para decir que tanto Felipe como Maxo y Zurdo y Do somos todos estudiantes de cine de Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Quería meter chivo a la institución, ay, no. alma Inscríbanse. mater. Inscríbanse, pero no en cine. Estudien cines, muchachos, y cuando estudien cine, escuchen el podcast. Sí, escuchen el podcast si no estudian cine también. Pero Es una gran contradicción todo esto de estudiar cine porque en estos referentes que uno tiene a la hora de hablar en cine, tenés muchos que te bastardean en la escuela de cine Mal. como concepción de lo que hay que estudiar y te piden que cuentes y que estudies carreras que te permitan contar historias. Pero bueno, es una cuestión con la cual En pos de hacer tenemos que cine. vivir en pos de hacer cine, lógico. Pero es una cuestión con la cual todos tenemos que convivir. Hay que estudiar, o sea, Sí. hay que estudiar Esa historia. crítica por ahí Hay que estudiar cine. es muy desde el autor esa crítica. Sí, lógico. Es Hay que como ver que, películas. sí, la escuela de cine no es formadora de autores por ahí, o es un toque castrante con los autores, pero en toda la cuestión de lo que es la técnica cinematográfica, que por ahí es, entre la figura del autor es bastante bastardeada, se tiene que estudiar. obvio, sí, Hay que sí, estudiar sí. Totalmente. técnica. Es que a Es que ver, Estudiar son yo cosas que técnica. no. conviven. Son Es cosas que que conviven constantemente. Es que yo creo que en la escuela de cine aprendes más que nada, aprendes más técnica que cómo, o sea, aprendes más, por ejemplo, cómo se hace un primer plano y qué sé yo, cómo tomar sonido directo, que esta noción autoral de decir, ah, bueno, sí, sí, yo en mis películas voy a tener siempre una mujer que se muere. Porque eso es algo tuyo, ¿me entendés? O sea, Pero ni siquiera No te lo porque enseñó la ponele un academia ejemplo. que mates a tu esposa. claro, No, pero el Pero tema del plano y de descomposiciones ya están, casi que ya las tenemos, digamos, con nosotros, porque nos criamos viendo televisión, digamos, sí, es cierto. o, o sí, la mayoría de nosotros, digamos, yo creo que más allá de las cosas técnicas que puedes aprender en la facu de cine, lo que más aprendes es lidiar con un grupo, digamos, lidiar o aprender a trabajar en equipo, digamos, porque vos eso después de es la facu de cine Totalmente. vas y querés grabar un spot, una publicidad, un videoclip, algo para alguien de una manera semi-profesional o como fuere, y, y de repente hay como una especie de bajada de línea que ya tenés, digamos, que es cómo lidias bajo presión, con personas, digamos, Sí. con gente que no comparte los mismos gustos o visiones que vos. Y yo creo que por ahí, está chomazo que diga esto, pero es como si fuera más por ese lado, digamos, como que el mayor aprendizaje que te llevas de la facu de cine, más allá del conocimiento o de la política que conlleva estudiar cine, es eso, digamos, es aprender a trabajar con personas. a mí no me Totalmente. Nuestra parece nada nuestra errado, facu es no me muy parece, abarcativa.
Sí, de igual modo no me parece nada errado ese pensamiento, porque el vivir y y nosotros somos concebidos como seres en sociedad. Y tener que hacer una película sola, solo no lo vas a poder hacer. Nada, imposible, no imposible. No No hay existe. ni Tarantino ni Robert Rodríguez haciendo sus primeras pelis, ¿me entendés? Necesitas un Es equipo como que muy buenísimo. muy importante, como siempre el Maxo y el zurdo, importante para hacer cine es entender las expectativas que tiene el cine. ¿Entender las qué? Te lo dan jerárquicas organizativas. Ahí va, sí. Sí, totalmente. Pasa que igual esto es algo que también hablábamos un poco con... Ya no, ya me parece nos estamos desviando bastante de lo principal, pero no importa, total. Estamos acá para hablar. Que lo que tiene la facu de cine es que no te hacen ver, si se quiere, cine, que es como, bueno, qué sé yo, a nosotros nunca nos mandaron a ver... eh, nunca nos mandaron a analizar algo así como, qué sé yo, Goodfellas. Que es como, te mandan a Claro. analizar el acorazado de Potemkin. Pero yo me pego un embole cuando estoy en primer año y me dicen analizar el acorazado de Potemkin y el ladrón de Claro. bicicletas. Fitzcarraldo. Sí. No, de una. em, Recibo, ¿no? De igual modo, creo que en todo lo que podemos estar de acuerdo todos, todas, todos, es que cine se aprende viendo películas. Totalmente, Sí, sí, No sí. hay otra Eh, forma Hay de que ver, ver no hay otra películas. forma de aprender cine si no es viendo películas. Y Bueno, pero respetando también los tiempos de cada uno, porque también hay una bajada muy grande de que tenés que ver una película por día, ta. Y a veces cuando ves una película por día, empezás a consumir contenido como si fuera una cosa más. Y hay veces que también está bueno darse un tiempo entre películas como para procesar todo lo que ve y asimilarlo y analizarlo y hacer una mirada crítica sobre lo que viste. Y eso también es bastante importante, me parece. Claro, sí, sí, totalmente. totalmente. Es que a veces pasa que decimos, me veo una peli por día, pero en la vorágine esta de querer verte una peli por día, no procesás toda la información que te dio esa peli. O sea, ponele, Claro, yo es ver agarré, por ver, ¿no? que Para claro, yo, llenar el Netflix. totalmente, es por ver, y yo en una de esas agarré y me vi, no sé, ayer me vi, eh, me vi los otros, una peli de No, pues, Amenábar, y está buena la peli, está ahí. Pero ojo. es como, o sea, tengo, además que me parece que con los años de ver películas y también un poco de nuestro estudio, no lo vamos a bastardear al estudio, es como, bueno, tuve el tiempo para procesarla y decir, y esta peli trata sobre esto, sobre aquello, y la puedo desmenuzar por esto y esto, ¿me entendés? Como, qué sé yo, en una de esas me veo 5 películas en un día y no tuve un tiempo para pensar nada, y cuando terminó el día me olvidé qué peli vi al principio. Es como, Claro. ¿para qué? pasa. Yo Para a poder mí mis sábados en la entender el hecho. noche, claro, mis sábados el año pasado, todos mis sábados a la noche me las pasaba con 3 pelis de la noche, digamos, desde las 2 hasta las 6 me clavaba 3 pelis y a Ay, qué lindo. veces, para el final de la tercera no te acordás que he visto la primera. Sí, Totalmente. Es totalmente. que como la... Y es que como todo esa... el mundo- Lo bueno de las películas es que después vas teniendo flashback, ¿no? Estás como en la fila de la verdulería y te acordaste de esa No, escena olvidate. que mal. la recuperaste Y, y y, eso es bonito. y Sí, sí, todo sí. eso va acompañado de la mano de que, aprovechando hacerle publicidad a lo vertical, es que estamos en un momento en donde estamos eh, avasallados por el mundo de las imágenes. Sí, 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 totalmente. Entonces, todo lo que consumimos son imágenes, y está bueno a veces poner un freno a todo eso y sentarse, ver, despojarse de todo y tomarse un tiempito Sí. para asimilar lo que Porque hay vimos. que además ver qué imágenes tienen una carga, si se quiere, importante, simbólica, metafórica, si se quiere, y qué imágenes son para ver y pase. Tipo, sí, sí, vi esta fotito Tumblr, venga y pase. No sé. Es Claro. como ese capítulo de South Park en donde Butters es el elegido para distinguir qué es publicidad y qué es una noticia real. Claro. Ay, increíble. Y es como que uno se para frente a los dispositivos todos los días y tiene que estar en esa constante de distinguir qué imágenes me aportan algo y cuáles imágenes no. Sí, sí, sí. Y es ya sea horizontal o vertical, es Claro. una labor bastante difícil que requiere un criterio crítico, pero que está bueno que con estas charlas y estos debates por lo menos seguir construyendo.
Yo les quería decir, Maxo y Zurdo, que nos dieron el honor de acompañarnos hoy, que nos estamos quedando sin tiempo de podcast. Sí. Y les quería agradecer por venir hoy y si tenían alguna última cosa que decir a los podcast escuchas, tanto de lo que hablamos ahora como del Yatay. A mí me Por mi gustaría lado, agradecer, digamos. sí, iba a decir exactamente lo mismo. Primero agradecerles a ustedes por darnos este espacio para hablar de esto, que no hay nada más Sí, para lindo promocionar. que hablar de cine y promocionar tus proyectos. Pero sí, eso, muchas gracias y ojalá que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Sí, para mí estuvo, de mi parte estuvo muy interesante para mí toda la charla. Les quería decir, si querían contar los datos, las redes, cómo va a seguir el Yatay de acá adelante, si van a estar los cortos subidos en alguna plataforma. Creo que todavía está esto de que se va a votar para ver cuál va a ser el ganador. Sí, va a durar toda la semana la votación. Se permite votar un solo corto y está en el formulario, o sea, el formulario está en la bio de nuestro Instagram que es @festivalyatay. Mm. Yatay con Y, la última también con Y, la última I. Como quien dice Tenet. Totalmente. Después de que termine la votación y, digamos los ganadores y todo, vamos a estar subiendo Vimeo y a YouTube toda la edición, a excepción de un corto que está participando en otros festivales y no puede ser reproducido en plataformas, así que Claro. bueno, vamos a estar sin uno ¿Se puede menos. saber qué corto? Standpoint. Ah, mirá, el favorito de acá. El que más nos ha gustado. Esperemos que los productores de los otros festivales no sepan que anduvo dando vueltas por data y eso. Bueno, Ojalá no escuchen el podcast. sí. Y bueno, este año se termina con esta edición y el año que viene vamos a estar, esperemos que en una edición física, obviamente, Ojalá. Sí, y donde todas estas discusiones se puedan dar cara a Sería cara muy y amigable volver a vernos la cara. Sí. sí. Bueno, a mí me gustaría decir que nada, fue una muy linda charla y muy lindo episodio me parece también. Así que nada, me parece que Concuerdo, compañero Felipe, compañero Maxo, compañero Zurdo, los despido. También. Y damos por finalizado Bueno. este episodio del podcast y agradecemos a cualquier persona que se haya quedado hasta el final. sí. Así que Muchas nos gracias. despedimos. Adiós.